Bien, esperamos 5 segundos para que la gente se vaya conectando y podemos ir iniciando esta transmisión en vivo. Gente, sean todos ustedes bienvenidos a esta transmisión en vivo en donde estaremos charlando junto al padre Javier Olivera Rabasi y con el padre Darin, el responsable de la asesoría en materia teológica de la película de Nefarious. Así es, vamos a hablar de la película de Nefarious junto a Vania Tais, el padre Javier Olivera Rabasi y el padre Darin Merlino. How are you, Father? Bienvenido, padre Javier. Buenos días. Buenos días a todos. Y a ver qué podemos sacar aquí con Vania, también mejor compañera no pude encontrar, para poder hablar de una película tan importante, interesante, que está, rondando en redes sociales y que está de boca en boca. Mucha gente nos preguntó, nos pidió por los links, por qué plataforma de streaming se podía rentar, comprar para poder verla, y gracias al padre Javier Olivera Rabasi fue que llegamos a esto. We have reached this point, Father. I mean, right. For you to understand what he said, right. We have reached this point because the movie has been, it's been talked about in social media. We knew it because of Father Javier Olivera Rabasi. I mean, Padre Javier Olivera, todo esto, mi mamá es su hincha, mi mamá es su fan, pero así ya lo sigue así terriblemente. Lo lamento mucho. Mi mamá me mandó el hilo. My mother sent me, Father Javier Olivera Rabasi, the thread, and I sent it to Giancarlo, and I said, we should watch it since it's a movie that's, taking in account every matter in postmodernity, woke media, woke speech. We have to talk about it since it's the team and work that's actually, making all these people say what they say. It's not the city of God. So we should actually talk about it because no film whatsoever in the last, 10 years has been talking about this. No, ninguna película ha hablado de esto de esta forma desde hace por lo menos unos 10 años. That's what basically what I'm saying in Spanish. Yeah. So, I don't know, Padre Javier Olivera Rabasi, usted arranque por favor, porque usted fue el que hizo el hilo y de hecho, gracias a ustedes que nosotros vimos la película, así que ¿quiénes somos nosotros? Okay. Father Darin, Father Javier will ask you the first question, okay? Sure, Father. How you doing, Father? Father Javier from Argentina, Buenos Aires. Morning, Vania and Giancarlo. I try to promote the film in South America because it was for me a masterpiece, okay? Yeah. Like the Devil's Advocate. Huh? But not all priests agree with me normally. Of course. How it was the reception of the film in the Church of United States? The priests accept the film, they support the film, or as usual, it all depends on the theological style of each one. Yeah, ¿Qué tal ha sido recibida el corte cinematográfico, ¿no? La película en Estados Unidos y en la iglesia de allá? Porque acá por lo menos no ha sido bien recibida por todos los sacerdotes y por toda la iglesia. You go on, Father. All right. So I would say in general, the priests that would be more, I guess you would say more orthodox or more conservative, really loved the film. And I know, and this is the weirdest thing, I've never met a movie that I'm aware of, besides The Passion of the Christ, where priests are seeing it 2-3 times, bringing their congregation to see the film. I can't remember. Go ahead. Los sacerdotes, los más conservadores allá, han sido los que mejor han recibido la película, y de hecho, desde La Pasión de Cristo, se veía más o menos la tendencia que tenían desde esa perspectiva. You go on, Father, sorry. No, put your hand up, that's good. So in the United States here, it's not like it made a lot of money, but a lot of people know about the film. And I would say that, unfortunately, there's a few people I could say that probably theologically were a little bit more left-leaning, like the movie as well. No se ha recaudado un montón de dinero con la película, pero lo que sí se puede decir es que definitivamente a la gente en general
le ha gustado, excepto algunas que otras personas que definitivamente no están muy en comunión. Teología de la liberación. Un montón de gente la que no está muy de acuerdo con lo que se ha tocado en la película, ¿no? Go on, Father. I'm trying to think what else. I haven't. There hasn't been a film that I'm aware of besides Top Gun from Maverick last year that people have seen 2 or 3 times in the theater. I was just totally surprised by that. No hay una película como, o sea, no hay una película desde Top Gun Maverick que la gente ha visto 2 o 3 veces en el cine. As a matter of fact, my mom and I watched it like 2 times now. So I mean, I'm up This is to a movie 6. that deserves to be watched more than once. You have to. definitivamente es una película que ves más de 2 veces, sí. So, okay, next question. Sorry. Vania, dale. Well, since you have, I mean, the movie has a clear cut about abortion, euthanasia, death penalty, some of Hate the things speech. that are- yeah, hate speech. I mean, there is one specific scene in the movie in which the priest goes on and it's like, this is a psychological disorder. It's not necessarily a demon. So how are we gonna, fight this lack of faith that is growing in the Catholic Church? Because I personally, I'm really, really worried about the lack of faith in some priests. They seem to forget that the demon does exist. And so I wanted to know, right? Like, what are we gonna do as Catholics, as people that, I mean, I'm not a nun. Giancarlo is not a priest. The priest is Javier Oliveira Rabasi, not us, And so what are we gonna do since we are all being censored, especially in South America? And I have to say it, we are being censored. Estamos siendo muy censurados por decir exactamente las cosas que están expuestas en esta película, y yo le estoy preguntando al padre cómo vamos a combatir este discurso, estas corrientes dentro de la iglesia siendo laicos, ¿no? Porque bueno, el padre Javier Oliveira Rabasi sí es sacerdote, pero nosotros ¿cómo lo hacemos si hay tanta censura? I just translated the question, Father. Now you That's go okay. on. So, my personal opinion, to combat education and truth in the teachings of the church is really the number one thing that has to be done on the laity side. Because when you go to Mass on Sunday, you really can't expect really deep theological teachings or understanding of the faith. It's impossible. And in fairness to us priests, we're not there to give you a teaching of the church, I mean, in depth, in 8 minutes or 12 minutes. Depends on how long you preach, Father Juan. But I mean, in general, maybe 15 minutes, that's just not enough. I mean, could you imagine studying 15 minutes a week to be a brain surgeon? So I don't know where you need me to stop talking, but and translate. But I would say that the laity, Okay, believe it or not. I'm going to translate that. Básicamente lo que está diciendo el padre es que tú no puedes esperar que solo con ir a misa, ¿no?, te sirva, te ayude para poder hacer esta batalla espiritual, sino que de hecho un cirujano de cerebro, ¿no?, un neurocirujano, no estudia solamente 15 minutos al día o 15 minutos a la semana, ¿no? O sea, es algo que tiene que ser constante, y las enseñanzas teológicas de la Iglesia Católica no se pueden hacer en una sola misa, tiene que ser algo mucho más constante. You go on, Father. So I believe that first thing is a connection with Jesus Christ personally, having a personal relationship with him is very important. Very, very, very important. Second Una is, relación personal con Cristo. yeah. Second would be the truth, because the demons hate truth. They don't like to be called out on their truth, on the truth of the matter. And so that's how we can combat the culture. Within the church, you just have to be the laity and the bishops control the church. People don't realize that. La gente tiene que entender
que el demonio es el príncipe de la mentira y por eso ama la mentira. Decir la verdad es algo bastante disidente y tenemos que, es mucho más que cultural. La Iglesia Católica tiene que darle un peso, es muy especial a la verdad. Trust me, I know about that. And so I don't know why priests are who they are and why they are, and how their formation was, or why their politics affect their theology. It should not affect your theology. You should be very consistent in what the church teaches, and it's just not the case. I can't figure out why. Tu micrófono, Vane. Las enseñanzas de la Iglesia no pueden ser tibias en esto. Básicamente ese es el punto. Las enseñanzas de la Iglesia no pueden ser tibias, pero lamentablemente estamos en un gran problema pues con este asunto. Father, I will ask the next question. Sure. Dice que va a hablar, Giancarlo dice que va a hacer la siguiente pregunta. And it's very important in cinematic themes because are the characters in the movie inspired by real people? I ask it because the serial killer, the father, the scholar have names that rhyme with real people and real priests. Are the characters inspired in real people? Los personajes están inspirados en personas reales, en personajes reales, en personajes que genuinamente existieron porque dice que riman con los nombres de las personas que sí genuinamente existieron. For example, just one question. The doctor name is James Marin. Is for something like the father James Marin. Yeah. Right. Para empezar, el nombre del psiquiatra es James Martin, ¿no? Entonces. Yes, that was. Most of the names were chosen because of the rhyme of the language, like James Edward James Brady. It's a great flow of a name. Dr. James Martin's a really good name. So the demonic conversations in his diatribe to the psychiatrist are from various sources, but not necessarily cases in particular. They just did a lot of research. Las conversaciones demoníacas que se han dado con el psiquiatra y tal son de diferentes fuentes, no necesariamente de una en específico o en particular. Because I get asked about James Martin all the time. I go, that just happened to be a coincidence. I did point it out to them. I said, there's a Jesuit. And he goes, oh, I know, but we just like the name. So I said, okay. For me, it was the demon. Yeah, the demon was interesting. Nefarious. They purposefully chose a non-demon name like Nefarious because there's no. Eligieron un nombre no demoníaco como Nefario. Yeah, because I mean, there's Baal, there's Moloch, there's Lucifer and Satan, and so they chose not to use a real demon's name. They didn't want any demonic problems. Ya, en realidad tiene propiedades demoníacas, pero no es un nombre tan demoníaco, digamos, ¿no? O sea, escogieron el nombre precisamente para no tener ningún problema. No eligieron Baal, Moloch, no eligieron, o sea, but they do talk about that. I mean, they do talk about Moloch, for example, when they talk about the sacrificed children. Yeah. That has been, for example, have you been told that you embrace conspiracy theories or like you are just doing some conservative media? Because we received a comment today in the morning. I was watching the comment section in our post since thank you so much people because it really has gotten a lot of attention. Gracias gente porque ha tenido mucha atención nuestra publicación. La verdad, desde el tweet del padre Javier y todas las veces que hemos compartido las historias, el flyer, sí. la publicidad, los reels, ha tenido bastante interacción a grado de que se saturaron y la gente decía en dónde podemos verlo, estaban desesperados por eso, así que the father Javier Olivera Rabasi, he shared a link in Google Drive, and it got saturated, and so I downloaded the movie, and then I was going on with the link, and then that movie got saturated, and so on, and then it was like I mean, we had to repost it because people are watching it massively.
Right. Yo lo que estoy diciendo es que en verdad los links se han saturado de todo lo que la gente lo está viendo. But I wanted to talk about a comment that it says like this: Rotten Tomatoes, woke tomatoes, Woke nefarious tomatoes, advertises itself as a possession thriller, but puts a bite and switch to deliver a Christian and conservative propaganda piece. Flannery does his best to elevate what is otherwise a 90-minute sermon on abortion, euthanasia, and the death penalty. If you like your demons on the preachy side, then you may enjoy this movie. The rest of us will find it tedious, heavy-handed, and indoctrinating. What do you have to say about that? I'm going to translate before you answer. Lo que estoy diciendo es que hay una persona que ha dicho en una de nuestras publicaciones que Rotten Tomatoes, woke matos, ¿no? Nefarious se publicita como una película de terror y suspenso, pero básicamente es un material de propaganda cristiana y conservadora, no sabe lo que es conservador claramente, y en realidad lo que dice es que es un sermón de 90 minutos, ¿no? Sobre aborto, eutanasia y pena de muerte. El resto de nosotros en realidad lo va a encontrar bastante tedioso y adoctrinador. Now you go, Father. and the movie has a 31% approval rating from professional critics. Professional critics. Ooh. But the audience rated at 96%. Like this person, like, hay películas malas. There are bad movies, but this is terrible. Check out Rotten Tomatoes. Thank you very much. You can go home. Okay, so The Passion of the Christ had the same problem. The critics hated it, and the people loved it, and we know that's a classic. Do we have an agenda? Absolutely. Everybody has an agenda. Hollywood has an agenda. So our agenda is to give our argument from a Screw Tape Letters, C.S. Lewis's book, Screw Tape Letters, from that perspective, from a demon perspective of how they actually go after the world. So yes, we do have an agenda because all movies have an agenda. To say a movie doesn't have an agenda is a lie because they all have an agenda. They're all trying to give some message. So it's so hypocritical for them. It's just they don't agree with that agenda. Dice que Hollywood tiene una agenda y la Iglesia Católica tiene que tener una agenda. Nosotros tenemos una agenda, la película tiene una agenda y queremos poner ciertos temas sobre la mesa porque definitivamente si ellos tienen una agenda, ellos se van a quedar con la hegemonía del discurso y lo que nosotros queremos es justamente hacer batalla espiritual y poner sobre la mesa nuestra agenda. Go on, Father. Yeah, so to say that, it's a Christian agenda, I totally agree with that. I mean, obviously it's a Christian agenda. Is it a religious film? No. Just like The Exorcist, the movie is not a religious film, but it is an attempt to expose the evil, how the devils work in our culture today. Dice que, por supuesto que es una agenda cristiana, me encanta la claridad del padre, la verdad. Dice que por supuesto que es una agenda cristiana y que lo que quiere hacer es exponer los actos, digamos, del demonio, las acciones que genera el demonio en la sociedad del día de hoy, ¿no? O sea, en nuestra sociedad, en nuestra realidad, por supuesto que el demonio actúa y quiere exponer eso para que se pueda justamente entender cómo es que el demonio tiene efectos reales en nuestra sociedad. So that critic is absolutely correct. So I couldn't disagree with the critic. I just disagree with their number because it's obviously, and there's an agenda there. There's so much. We could probably speak for another hour just on the things that happen behind the scenes. So I'll try to be this is relatively running out of time here. So let's see what the next question might be. Dice que quiere pasar a la siguiente pregunta porque, claro, no puede estar en desacuerdo con la crítica porque es totalmente cierto. Lo único que no está de acuerdo es en el tema de los números porque, no, o sea, bueno, ya, eso siempre No sé está manipulado. si el padre Javier quiera dar otra pregunta antes de despedir al padre Darry. At the end of the movie, Father, of the film, there are some words in Hebreo, I don't know, Hebrew and Latin, no? Yeah, you would ask. I think that in Latin you say you have I don't know who, but there will be a second part of this movie. Yes, Yeah, probably.
continuando. padre Javier Olivar Arrabás está preguntando si va a haber una segunda Ya parte, ves, porque secuela. obviamente al final nos dejan con el bocado así, No, así a medio porque morder. ¿no? al final de la película hay una frase creo que está en hebreo y también una frase final en latín. En latín dice algo así como eres un idiota, un tonto, algo así, si no entiendes, esto va a continuar o algo así, ¿no? Ujú. Yeah, I think it says, and I think the Latin was, and it continues or something like that. Ujú. And Dice so, que el latín dice va a continuar. so it's in the works for either a sequel movie or a TV series. We'll see what ends up Van a being. ver si va a ser una película o una serie de televisión. Cool. That's very interesting. Great. Because the devil never dies. Yeah. Porque el demonio nunca muere, tal cual. Yeah, just changes host bodies. Cambia de habitante nada más. Cambia de cuerpo, cambia de cascarón, pero no muere. So whoever's listening today, you do not want to be a host body for a demon or demons. Lo que sea, quien sea que está escuchando, no quieren ser huéspedes o cascarones para ningún demonio. You talk about that in the movie because you say, well, the movie says Oops. or makes people understand that you have to invite him in order to be possessed. And I would like you to close maybe with this question. You have to invite the demon, and there are many ways to invite the demon in. Le estoy preguntando cómo es el tema de la posesión, porque justamente una de las cosas que se hablan dentro de la película es el hecho de habitar el cuerpo, porque tú lo invitas, y hay muchas maneras de invitar al demonio a que te posea. Entonces, quiero que me conteste más o menos cuáles son estas formas de ser poseído. With a lot of yes and no's. It's Con a muchos sí, sí, form nos. for invite. Yeah, it's very important for people to understand that we control how that happens. We decide whether we're conscious of it or not if we invite the evil ones in. And the answer, and so that was the first thing I was reading is like, okay, how did this guy get possessed? And I read the how it happened. I go, yeah, that's very plausible. It's very possible. Yeah, those type of things. And obviously in Hispanic culture, Santeria, curanderas, that's really demonically inspired. Ojo, acaba de decir que hay muchas formas de que el demonio entre, pero en la cultura hispana, very well said, Father, Hispanic culture. Dice que hay muchos chamanes, curanderas, brujas, etcétera. Esa es una manera muy clara de hacer que el demonio entre. And there are many practices like yoga and spiritism, Buddhism, etc. I mean, people do not realize the weight of this in the soul. Yeah. Tarot cards, mediums, palm read, all that stuff. Mediums, opening brujas, up. yoga, todo invita al demonio a entrar. Well, So thank you very much, Father. Thank you, Father Darin. Welcome back anytime. Yeah, This is your house. reach out to me when you want to do this again. We can go into the stories of what happened behind the scenes. Perfect. Congrats for the work done on the film, and an felicitando. honor and a pleasure to have had a chat with you. Thank you guys Really? very much. Thank you, Father. Come back anytime. All right. God bless you guys. God God bless you, bless you. Father. Thank you. Bueno, ese fue el padre Darin, ¿no? Él acaba de conversar con nosotros, él ha sido el asesor teológico de la película. Padre Javier, esto ha sido un boom. O sea, su tweet ha sido un boom, ¿no? Yo O sea, en simplemente realidad, compartí un drive que me habían mandado. O sea, no es que tampoco no tenía modo de conocerla. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. uy, Se me fue la cámara. Ahí volvió. sí, no, ya está bien, ya está bien. Un lector del sitio me compartió la película. Me dijo, padre, mire qué buena que está esta película. Yo siempre fue muy amante de una película muy buena, la que mencioné antes, que es El abogado del diablo, de famosa de Al Pacino. Para los más chicos capaz que no la conocían. Tiene imágenes muy fuertes, cierto, pero el contenido teológico es excelente también. Pero esta, la verdad que no me imaginaba tener una película puramente conversacional o puro diálogo, y me pareció genial, la verdad que es única, espectacular. Sí, tuvo bastante éxito, sí. ¿Usted aún sigue teniendo dudas de la relación entre los personajes de la película y
y las personas en la vida real, ¿no? Porque, yo no no, tengo no, ninguna duda. No tengo ninguna duda. Creo que han dado han dado una respuesta políticamente correcta, nada más. Oficialmente sí, sí, correcta. sí, sí, claro, porque las coincidencias son tan obvias, No me cabe ninguna duda. abismales en cada uno de los personajes, incluso el asesino serial Lo que pasa es tiene... que estos gringos son muy correctos para responder, entonces responden así. Oye, pero expliquen, pues chicos, expliquen por Bueno, qué. sí, ¿por qué? Porque el médico, por ejemplo, el médico psiquiatra que tiene que atender a este tipo de diagnóstico ateo, que tiene que atender a este poseso o a este paciente, digamos que no sabe qué es poseso, el Bien nombre definido. es James Martin, doctor James Martin, al igual que un conocido jesuita hereje que hoy está en Estados Unidos, que está promoviendo toda Luis. esta basura de LGBT y cosas así, y que nadie le dice nada, ningún obispo le dice nada. Hace poco yo tuve una entrevista con Monseñor Strickland de Estados Unidos y le pregunté en la cara, Monseñor, ¿por qué no excomulgan a este tipo? ¿Por qué no lo llaman al silencio, al menos como cuando por mucho menos a muchos otros curas los han cancelado? No pudo responderme. Bueno, por lo menos entonces esta pequeña crítica que se hace, para mí está mal puesto el nombre, habría que haber puesto el nombre al condenado y no al médico, pero bueno, no importa. Sí, porque el sacerdote que aparece en la película se llama Luis y también, bueno, del que habla el padre Javier, pues es alguien que también ha promovido esta agenda progresista, woke, LGBT, e incluso James Martin tiene ahí un proyecto que se llama Tender Puentes, con Ay, su bandera Dios. LGBT y en fin, Sí. y decía lo del asesino serial que incluso igual fue condenado a muerte, igual se llamaba Edward, en fin, no son unos paralelismos que es, no sé, Es es casi inevitable. imposible e inevitable creer que Ese este Edward no me acuerdo, no sé por quién fue. se llama Edward Wayne Edwards, me parece. Pero me lo perdí, no entiendo cuál sería la relación con quién, no tengo idea. Que el convicto, el asesino serial de la película, también Sí. tiene un paralelismo con uno en la vida real que se llamaba Edward Wayne Edwards, Ah, que ok. también No conocía ese asesino serial real. Ok. ya, Sí, justo, es real. Pero bueno, Vania. ok. No, yo, por ejemplo, o sea, una de las cosas que quizás no sé si han notado, pero el sacerdote de la cárcel llega con una, Obvio. llega con los colores, Obvio, sí, obvio. llega con los colores, ¿no? Y yo, de hecho, yo sé que se hablan de muchas cosas en la película, pero creo que lo que más me choca es justamente eso. O sea, el sacerdote que niega la existencia del demonio, ¿no? El sacerdote que de plano lleva esto al terreno psiquiátrico y dice, Perdón, pero es lo habitual. enfermo. Lamentablemente, Exacto. es lo habitual. O sea, no es que si ellos hubiesen querido hacer una especie de ironía, porque por esa imagen, justamente, que yo comenté cuando hice la crítica en un pequeño corto, Es lo me primero que dijeron, dijiste, un cura me sin fe. dijeron, pero qué fue lo que me dijeron a mí? Me dijeron, no, padre, esa película no puede ser católica, porque está acusando a un sacerdote, está poniendo mal a un sacerdote. No, perdón, o sea, lo que pasa es que ese sacerdote, como muchos otros, no son católicos. ¿Ok? O sea, o no tienen la teología católica necesaria para saber que el demonio existe, así como Dios también existe. Entonces, Exacto. lamentablemente, y esto lo digo con dolor, con tristeza, ¿no? Hay seminarios en el mundo donde enseñan que el demonio no es una realidad personal, sino que es algo que es bueno, una especie de mito para explicar a los niños en la época de Jesús que existían las cosas malas. Pero a ver, cualquiera que haya estado, tuve la gracia de estar una vez en un exorcismo, una vez, que me cambió la vida por completo, para la vida de la fe, digo, me hizo crecer muchísimo en la fe, ¿no? Entonces, pero después está en el catecismo, aunque no lo haya vivido, digamos, ¿no? Está en la Biblia, o sea, no hace falta ser un teólogo para esto. Bueno, pero, en fin, lamentablemente nos encontramos con esa tempestad, ese progresismo, modernismo metido en la iglesia, donde te dicen que no existe, que no, que está todo fenómeno, que está todo bien, que, bueno, este buenismo que tenemos ahora. Aquí en este canal, padre, hablo, bueno, para los que no sepan, de cine, de cultura, ¿no? Y de esta agenda progresista, pero dentro del mundo cinematográfico, series de televisión para niños, adultos, películas, los estrenos, los viejitos, los nuevos, cómo han ido cambiando a lo largo de los años, por qué las películas fracasan y en sí. Pero fue hasta hace poco tiempo que fui a ver al cine una película de terror, o catalogada como película de terror o suspenso, y
en donde me di cuenta que la agenda progresista no está solamente en las películas para niños, no está únicamente en las películas de superhéroes, no está únicamente en los dramas, ¿no? También está en estos géneros como Nefarious, que puede ser terror, suspenso, más suspenso que terror. Pero ¿por qué hago esta pregunta? Porque sí, he visto o hemos visto y la gente seguramente ha oído hablar de varias películas de terror, exorcismos, posesiones y demás. Y ha ocurrido un fenómeno interesante en este género, en donde ya vemos cada vez más películas de terror suspenso en torno a exorcismos, protagonizadas por mujeres, que mujeres hacen esos exorcismos y que incluso el mismísimo sacerdote no es capaz de liberar a la persona o realizar el exorcismo de forma correcta. Llega la mujer, la monja, la madre, como te la pinten, y la empoderan, ¿no? Y dicen, bueno, hay que recapitular y hacer una revolución dentro de la misma iglesia. Hay más de una película así, más de una, puedo mencionar 3, 4. Y en esa suerte de la trama de los exorcismos, pues también te explican lo mismo que esta película sobre las etapas de la posesión, los grados, sobre la tentación extrema, la obsesión, la infestación, la posesión y la subyugación. Y quisiera preguntar en torno a esto, padre, ¿es esta película una representación más fiel de lo que verdaderamente podría ser en la vida real una posesión? Bueno, no soy yo el encargado de responder esta pregunta, no, hay gente mucho más autorizada, ¿no? Para esto. Lo que sí es que claramente que hay grados. Cuando uno empieza a abrirle la puerta al demonio, después el demonio se siente más a gusto. O sea, es más fácil que el demonio entre cuando la puerta está abierta a que entre pateando la puerta, digamos, ¿no? Yo siempre digo que mucha gente, a veces le echamos la culpa al demonio de las cosas, el diablo me hizo tal cosa, el diablo me tentó. No, a veces nos metemos solos en los pecados, a veces lo culpamos al pobre diablo de muchas cosas que solitos nos metemos, pero en muchos otros casos vamos predisponiendo, así como hay una predisposición para las virtudes, ¿no? También hay una predisposición, como los pecados veniales engendran pecados mortales. Ahora, también es verdad, y esto hay que decir lo que no está en la película, es que no necesariamente por haber cometido algún pecado o varios pecados, una persona puede verse afectada por una posesión o una infestación, ¿ok? O sea, la permisión, esto es teología pura, ¿no? Teología católica pura. La permisión divina, en su infinita y divina providencia, puede también hacer que alguien justo, perfectamente justo, como Job, por ejemplo, o aún en el caso de la vida de algunos santos, ¿no? Puede haber tenido alguna infestación diabólica sin haber sido uno la causa instrumental o el motor, digamos, para que el demonio venga a querer habitar un cuerpo. Sabemos que nunca puede llegar a tocarme el alma, nunca puede tocarme la libertad, pero reitero, puede darse que el demonio, por permisión divina, también posea el cuerpo de una persona que no haya estado metida toda su vida o de modo habitual en pecados grandes. Pero también es verdad que uno, si se pone a jugar a la Ouija, comienza a estar permanentemente buscando el pecado, sobre todo los pecados, digo, más incluso espirituales que carnales, ¿no? Porque los carnales nos metemos solos, ¿no? El que se metió en la pornografía, el que se metió en la masturbación, el que se metió en el homosexualismo, el que se metió en los pecados contra cierto noveno mandamiento, son de la carne, pero los pecados más complejos incluso son los del alma, ¿no? Porque son más fríos, ¿no? Entonces, esa salvedad yo sí quería hacerla, no hubo tiempo para hacerla con el padre recién, pero digo, teológicamente no es obligatorio que uno haya caído en muchos pecados para que entonces después venga una posesión. También por permisión divina puede darse incluso la posesión, la infestación o la molestia del demonio a un santo, digo, por las dudas. Tu micrófono. ¿Cómo interpretar cuando el demonio le pide al sacerdote le dé la mano y la negativa de él a dársela? Esa parte no me la acordaba. ¿Quién no quiere dar la mano? ¿Quién a quién? Hay una parte en la que entra el sacerdote moderno Sí, y quiere saludar, ¿no? sí. Y se niega. Y el demonio se niega. Ajá. El demonio se niega. Yo entiendo que es por el tema de la mano consagrada, ¿no? Así como estas manos quedan consagradas en el momento del orden sagrado que te unge el obispo las manos para poder tocar la Eucaristía, entiendo que es por eso, ¿no? Oh, oye, Ok, es una buena bien. pregunta, ahora que lo pienso. Igual, a mí por medio de Instagram, precisamente en la mañana, compañeros, y por qué no decirlo amigos también, no precisamente católicos, críticos del catolicismo, me decían que la película pues tenía tremendos errores en materia teológica, y yo pregunté, a ver,
Dime Pero una perdón, pregunta que no quieras son que yo... católicos y hablan de teología. Dije, hazme una pregunta que quieras que haga en la transmisión y a ver si la podemos resolver, ¿no? Y me dice, sí. Para empezar, toda la película se sustenta en la idea de que el demonio, Nefarius, le está diciendo al psiquiatra la verdad. Es decir, cómo es que el padre de la mentira le puede contar a una persona toda la verdad sobre la creación, la complejidad que eso implica, y cómo es que el mismísimo padre de la mentira le diría a una persona cómo vencerlo. Cómo es que el demonio le hablaría a la gente dándole las armas y las bases y fundamentos para vencerlo a él. Esa sería la Bueno, pregunta. a ver, la primera cosa es que no todo lo que pasa en Volver al Futuro es verdad, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque es una película. Volver al Futuro es una película lindísima, yo la he visto un montón de veces, es un clásico para mí, pero tampoco existió Rocky ni Ivan Drago, digamos, ¿no? O sea, son personajes de una película. Entonces, estamos viendo una película, no estamos leyendo la Suma Teológica, ni estamos leyendo los Evangelios. Por lo tanto, no todo lo que se ve ahí debe ser necesariamente específico. Te pongo otra, si querés, otras preguntas, incluso que son licencias cinematográficas, o sea, es una película. Entonces, por ejemplo, cuando le pregunta al psiquiatra el nombre al demonio, lo que habitualmente hace el demonio en un exorcismo es Resistirse, jamás revelar su nombre, porque claro, el que posee el nombre, esto es bien tiene poder. bíblico, tiene el poder. Entonces, por eso es que siempre un exorcista, cualquiera que sea, cuando hace el exorcismo, lo que busca siempre es que el demonio o los demonios que habitan un cuerpo le digan su nombre para poder imprecarlo, para poder obligarlo, para mandarle que salga de ese cuerpo en nombre de Jesucristo. Entonces ahí podemos tener otro error más. A ver, ¿por qué son errores? Es como decir, la novela, no sé, qué sé yo, cualquiera que uno se imagine una novela histórica tiene errores porque hay personajes que no existieron. Pero es una novela, o sea, es una película. Entonces, si uno se quiere buscar el detalle, lo va a encontrar en cualquier lado, obviamente. Salvo que el demonio haya estado tan cómodo sabiendo que nadie lo iba a poder sacar de ahí, que dijo, me llamo Nefarius, pero a ti qué te Porque importa, ¿no? él mismo dice, les hacemos creer que no hay ningún problema y que somos unos tontos, pero pues eso es lo que queremos que piensen, ¿no? Exacto. Sí, sí. Puede ser, Vania, sí. No, yo ¿alguna lo pregunta? digo porque, de hecho, yo te comenté esto en algún momento, creo, Giancarlo. O sea, el tema de que realmente, o sea, el demonio estaba tan cómodo con el hecho de que él era ateo, de que sabía que venía un padre, eh, Progre. no, Pro, claro, progre, Progre. un ¿no? padre progre, sí. Un padre Ok. progre, Sí, sí, ¿no? obvio. Y que no había ninguna amenaza, y dijo, bueno, me llamo así, ¿no? Pero efectivamente, esa es una de las primeras cosas que yo dije, ¿no? O sea, cuando normalmente un demonio posee, nunca dice su nombre si entiende que puede existir una amenaza de sacarlo, ¿no? Yo quiero hablar de censura, Sí. porque ahora el padre, por ejemplo, como bien ha dicho, ha contestado muy políticamente correcto, y no lo puedo culpar, Sí, no, porque hay mucha censura, y puede de meterse hecho en eso viene de problemas. arriba, y es un poco complicado tocar Yo, ciertos temas, yo creo que hay ¿no? Vania, yo creo que no es que haya mucha censura, sí hay censura, pero hay mucha autocensura, que es distinto. ¿Mm? Es que, es que O sí, sea, hay mucha autocensura, y eso es lo que uno tiene que intentar evitar, porque digamos, la vida cristiana no es una vida de cobardes, y tampoco es una vida para pasarla bien, ¿ok? Entonces, uno podría decir, bueno, mira, quizás podría ser que haya sido una casualidad, como le dije yo, quizás fue el demonio el que puso ese nombre, no fueron ustedes, fue el demonio. Yo le dije, esa te coincidencia creo. la puso. Sí, pero sí, tres coincidencias Está al mal el hilo. demonio. Claro, está mal el demonio que puso esa. Debe ser el padre de la mentira que puso ese nombrecito. Bueno, pero quizás también es más difícil para él porque está en su propio pago, en su propio país y todo. Pero bueno, tampoco, ya somos grandes, ¿no? Uno no se chupa el dedo. Eh, Antes de que se me olvide, de hecho estuve a punto de olvidarse esta pregunta que me hicieron ayer justamente. Esto sí, personas católicas me dicen, oye, ya vi la película gracias al padre Javier o al link que pasaron o a su difusión de la misma. Es sumamente interesante cómo la película, el asesino serial le dice al doctor, al psiquiatra, antes de que salgas de aquí, habrás cometido 3 asesinatos, ¿no?
Y el desarrollo de la trama, pues básicamente, culturalmente, en términos de posmodernidad, es ese, ¿no? Ejemplificar y evidenciar, uno, el aborto como lo que es, la eutanasia como lo que es. Incluso Edward le dice a James, hace 10 años hubiera sido preso por homicidio, ¿no? Incluso en ambos casos, en el del aborto y en el de la eutanasia. Pero el tercero es el que genera a veces ciertas dudas en las personas, no por el cómo se da, porque el doctor miente para declarar sano mentalmente a Edward, y eso provoca que el Estado, bueno, pues ejerza la ley y lo sentencia a pena de muerte, ¿no? Sin embargo, en términos ético-morales, la duda está presente precisamente en teología católica sobre si la pena de muerte sería algo que es permisible, correcto, moralmente bien visto, algo incluso posible, en el sentido de que si el doctor James hubiese dicho la verdad, suponiendo que fuese cierto que Edward no estaba poseído, que estaba sano mentalmente, y aún así lo sentencian, eso también podría ser considerado como un homicidio, y no cualquier homicidio, sino como un pecado. Es decir, la pregunta concreta es, ¿la pena de muerte es avalada por la doctrina social, por la teología católica? Bueno, es un tema eterno Complejo. ese. No, Sí. no, no complejo. No, yo soy abogado aparte de ser cura, así que imagínate que este tema he Ah, trabajado en bueno, bien, 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 justo. derecho penal antes de ser cura. Y durante 2000 años de doctrina eclesiástica, doctrina de la iglesia, quiero decir, con toda la teología, con los padres de la iglesia, la pena de muerte siempre fue una pena totalmente avalada por la iglesia como último recurso, ¿ok? Así es. Como último recurso. En Hasta el tiempos de concilio. no, hasta el tiempo de Juan Pablo II, en concreto hasta el año en que se promulgó un nuevo catecismo de la Iglesia Católica, Por eso. donde Juan Pablo II en su momento planteó que, dadas las circunstancias actuales y todo, por cómo no existe una posibilidad de que se dé un régimen cristiano, etcétera, 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 entonces no es el mejor, no es el modo prudente. Hace poco tiempo, hace un par de años, creo que el Papa Francisco planteó que sería incompatible con el Evangelio. Frase que tuvo una tremenda polémica. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que en los Evangelios, en la carta de San Pablo a los Romanos, creo que está, plantea que no en vano el gobernante lleva la espada, o sea, y puede dictar sobre la vida y la muerte. Jesús nunca se opuso a su propia muerte en cuanto a pena, aunque estaba injustamente condenado. A su vez, podría decir que es mucho más inhumana la cadena perpetua que la condena a muerte. La verdad que quien conoce de cerca el caso, cuento acá una infidencia. Tengo a mi padre, mi propio padre, está preso por haber luchado contra el comunismo y tiene 2 cadenas perpetuas. Mi padre está preso en la cárcel, ¿no? Hace ya muchos años, hace casi 15 años. Mi padre era militar, luchó en la década de los 70 contra el comunismo y tiene 2 cadenas perpetuas, ¿ok? Entonces, él es un acérrimo defensor de la pena de muerte, aún para él, aún si tuviese que recibirla. ¿Por qué? Porque te plantea que es inhumano la condena a cadena perpetua, cosa que no existió nunca en un régimen cristiano. Era mucho más cristiano, se entendía antes, que uno se confesara, se arrepintiera, se diera la pena capital y punto, que estar toda tu vida eternamente sabiendo que nunca vas a salir en una cárcel. Eso sí que es inhumano. Bueno, pero ¿Cómo? toda la actual polémica terminó, porque no es tanto en lo personal, la casuística, sino que durante 2000 años siempre se defendió que eso, como último recurso, es incluso concorde a la doctrina evangélica, y ahora se viene planteando que esto no sería concorde a la doctrina evangélica. Dejo abierta la discusión acá por el tema ¿no? Yo decía Mm. cómo, hablando de nuevo de la autocensura y de la censura, y de podemos entender, Vania, Joe, incluso usted y el auditorio, las razones por las cuales el padre Darwin no dijo quizá frontalmente, bueno, este está inspirado en este, y este en este, y este en este por esto, ¿no? Sin embargo, ¿cómo usted personalmente ha lidiado con la censura? Porque seguramente, incluso nos consta a muchos, ha recibido presiones por algo que dijo, por un tuit, por una publicación, por una conferencia, por algo que dijo en misa, no sé, etcétera. ¿Cómo lidia con eso sabiendo que hay ¿Verdad? presiones externas de la iglesia e internas? Lo mío no es valentía, es inconsciencia.
Es díscolo como yo. No, pero la verdad que, a ver, les digo en serio, yo no. Primero, yo no digo nunca nada que esté fuera de los evangelios o del Boom. catecismo, y soy el primero en decir, mire, si yo estoy diciendo algo contra lo que manda la iglesia, por favor, denúncienme. Pues yo no quiero ser un hereje. O sea, yo no quiero estar fuera de la iglesia, no quiero. O sea, si usted me. Pero honestamente, soy sincero, obviamente no soy idiota, y sé que a algunos les cae mejor lo que digo, a otros que les cae peor lo que digo. A algunos les cae pesado, a algunos les cae bien. Bueno, pero así como yo tampoco estoy diciendo o acusando a mis hermanos porque tienen un estilo distinto, siempre y cuando sean católicos, digamos, ¿no? Yo honestamente, les soy sincero, no he recibido ese tipo de cosas como a veces la gente me dice. Al contrario, diría que he encontrado más Nicodemos que de noche te vienen a ver y te dicen, padre, qué bueno, incluso a obispos, a un cardenal amigo y todo, que te apoyan, digamos. Y dice, qué bueno, sigue haciendo esto, diga estas cosas porque yo no las puedo decir por mi posesión y qué sé yo. Pero a ver, perdón, padre, monseñor, digo, yo estoy diciendo lo que está en el catecismo. O sea, no entiendo cómo otros se asombran. Por eso digo que es un poco de inconsciencia. No entiendo cómo otros se asombran a decir, el rey está desnudo, o mira que 2 más 2 son 4. El rey está desnudo, qué buen Pero, cuento. pero Tal por eso cual. digo, claro, pero por eso digo, creo que hay más autocensura que censura. O sea, yo lo que digo lo fundamento en lo que dice la iglesia. Y cuando digo algo que no se encuentra en la doctrina de la iglesia, digo, mire, esta es una opinión personal. Por ejemplo, para mí, no está en la doctrina de la iglesia, pero es una opinión personal del padre Javier. Los niños abortados en estos tiempos, como son matados en odio a la vida y el Señor de la vida, Jesucristo, para mí es una hipótesis teológica, esos niños son mártires porque son matados por odio al Señor de la vida. Esto no está en la doctrina de la iglesia. Esto no está en el catecismo. Es una opinión personal, que uno puede creerla o no, punto. Pero hago siempre esa salvedad. Pero después del resto de las cosas, yo a veces no entiendo eso. ¿Cómo algunos no dicen, pero si tengo todo el evangelio, tengo la teología, tengo la suma teológica, tengo el catecismo, tengo las encíclicas, ¿por qué no se animan a decir las cosas como son? No lo entiendo. Ahora, acaba de tocar un tema bien importante y yo quiero hacer hincapié en lo que acaba de decir. Hay un momento en el que la novia de James está haciendo un aborto. Sí. Y ahí dice, ¿no? Está ya en nuestro altar, ¿no? Y empieza a regocijarse por la muerte del niño. Pero tengo entendido que esos bebés, ¿no? Van directamente a casa paterna, directamente, ¿no? Porque no tienen la culpa. Bueno, Antes decían que se iban al limbo, ¿no? Entonces, o sea, hay gente que me pregunta, oye, al final, porque me han escrito por interno, al final se van al infierno, se van al cielo, se quedan en el limbo, mueren, o sea, ¿qué fue ahí, no? Se lo come Moloch. no, O sea, esto es lo que estaba intentando decir antes, ¿no? Que no hay una definición de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia no inventa verdades. Esto es lo que la gente tiene que entender. La gente no dice, bueno, a ver, mañana, ¿qué hacemos con esta verdad? ¿Cómo inventamos? No. La gente tiene que entender que la iglesia no es dueña de la verdad, es administradora de la verdad. ¿Ok? Quien administra no es dueño, es administrador. Entonces, la iglesia tiene para administrar el depositum fidei, el depósito de la fe. Y si en ese depósito de la fe, Jesucristo, nuestro Señor, no dejó dicho, ni tampoco son en las Escrituras, no está dicho qué sucede con esos niños abortados, la iglesia no tiene por qué, no tiene la facultad para producir una verdad, ¿no? Puede deducir de las fuentes de la Escritura o de la Sagrada Tradición, puede deducir una verdad. Pero la Iglesia Católica, por medio de hay una famosa nota hace unos 15 años de la Comisión Teológica Internacional sobre el destino de los niños abortados, ¿no? Donde se plantea que no se hicieron las hipótesis teológicas, lo del limbo de los niños, algunos plantean que se van al cielo, algunos creen que se van al infierno, pero parecía que era totalmente descabellada esa postura por no estar bautizados, simplemente por eso. Entonces, la cosa quedó abierta. Hoy la discusión está en si hay un limbo para los niños, ¿sí? O si se van sí, directamente al cielo, pero no hay una verdad revelada y colocada como para que sea aceptada como una verdad de fe por todos los católicos. Entonces, y es más, y digo que eso es una nota más de la credibilidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque no está inventando cosas. Lo que no sabe no lo dice. Tal cual. Lo más Lo que que podemos no hacer sabe, es deducir, intentar especular y plantear opiniones diversas, ¿no? Pero no hay verdades en ese podemos sentido de usar gran lo que revelada. tenemos.
Lo que tenemos es que está mal matar bebés. Exacto. O sea, eso Sí, es bueno, lo que tenemos. ¿A es que dónde por, van? Ya es tema de Dios. es que por eso creo que en la película se dice que está a nuestro altar. ¿Por qué? Porque están haciendo cometer un pecado. El pecado de Así es. homicidio o de infanticidio o de aborto. El pecado de aborto es un pecado gravísimo. Tiene la pena de excomunión para aquel que sea consciente de esto. Incluso hay una parte Para que que él igual que es, sea consciente de esto, ojo. Claro, correcto. Para que hay uno una parte caiga, que es, para quien uno caiga en excomunión, perdón, sí, porque a no, veces no se perdón, dice, dale. para quien sea mayor de 18 años, sepa que el pecado de aborto es un pecado pero sepa que es un pecado el aborto, entonces tenga mayor de 18 años, sepa que el aborto es un pecado y sepa que la iglesia a este pecado, por ser tan grave, le anexa una condena muy grande, aunque no sepa ni siquiera el nombre, esa persona cae en excomunión, late sentencia, automática significa, ¿no? Por lo tanto, para poder ser absuelta, si va a confesarse después de ese pecado, el sacerdote en la confesión deberá hacer el trámite del levantamiento de esa censura, ¿m? Que es la pena de excomunión. Hace muy pocos años, el Papa Francisco permitió que todos los curas del mundo tengamos la facultad para levantar esa censura, que es la excomunión, en el caso que se hayan dado estos requisitos y una persona lamentablemente haya caído en ese pecado y en esa pena. Iba a hablar de el tema del discurso de odio, porque no solamente es algo común, sino que en la película resulta hasta gracioso y doloroso al mismo tiempo, o sea, no gracioso de rifa, sino gracioso de raro. Ese fue el momento Eh, en que reímos para no llorar. sí, justamente porque cuando Nefarius le está diciendo a James todo lo que ha pasado en la posmodernidad, cómo ha venido la humanidad decayendo y cómo el demonio ha ido introduciendo estas ideas, estos vicios en nosotros, con el afán no primero de, eh, eh, no quiero decir una palabra altisonante, pero corrompernos, ¿no? Para no decir otra cosa, pero no por nosotros mismos, sino porque lo que buscan es herir al que nos ama, ¿cierto? Y Nefarius le dice algo bien interesante. El discurso de odio es algo que se inventaron ustedes. Nosotros ni siquiera tocamos eso, a nosotros no se nos hubiera ocurrido, Es Nos ¿no? buenísimo. hicieron la chamba. Sí, ustedes hicieron la chamba solos. Nosotros no tuvimos nada que ver con eso, ¿no? ¿Será que hoy día hay cosas que estamos haciendo solos? Eh, Y sí, porque ya vivimos en un mundo de oligofrénicos e infradotados y que a veces quieren hacerle la fiesta al demonio como diciendo que fue el demonio, lo que te decía antes. O sea, y yo no quería ser tan perdón, se me escapó una oligofrénicos verdad. infradotados. Se Ok. me escapó otra verdad, sí, perdón. Sí. Es que tiene Es razón. es que sí es verdad. Es que no nos animamos a decir la verdad. O sea, hoy por hoy el pecador es el que dice la verdad. Y el que tiene que ser censurado, o el que tiene que ser mirado como un loco, como un inconsciente. Pero sí es verdad, o sea, es lo que decía antes, a veces lo culpamos al pobre demonio, al pobre diablo, justamente el pobre diablo, lo culpamos de cosas que es nuestra, que son nuestras. O sea, el demonio obviamente es el tentador, es el padre de la mentira, es el acusador de nuestros hermanos, estamos Pero totalmente uno de es el que acuerdo. termina decidiendo. Pero soy yo el que después, al final de cuentas, o bien sigo sus inspiraciones, o yo solito me meto a, a hacer estupideces. Eh, es más, mirá lo que te voy a decir. Cuando uno lee el diálogo se llama así, el diálogo los diálogos que tiene Santa Catalina de Siena, Ajá. mística, doctora de la iglesia. Hay 4 mujeres en la iglesia, en la historia, que son doctoras, ¿no? Santa Catalina, Santa Teresita del Niño Santa Jesús, Santa Teresa. Teresa de Ávila y Santa Sí. Hildegarda de Bingen. Son 4 doctoras de la iglesia. Una de estas es Santa Catalina de Siena, doctora, mística de la iglesia, siglo XIV. Bueno, tiene un libro grande, famoso, porque ella lo dicta porque era analfabeta, llamado El Puente Jesucristo entre Dios y los hombres. Y ahí plantea la causa de la famosa peste negra. La peste negra fue una peste horrible que mató prácticamente a 1/3 de Europa ya por el año 1340 más o menos. La causa de la peste negra, dice Santa Catalina de Siena, doctora de la iglesia, ¿cuál fue? ¿Por qué Dios permitió o mandó esa peste que mató tanta gente? La causa de la peste negra, dice Santa Catalina de Siena, fue
el pecado de homosexualidad. Y agrega el pecado de homosexualidad incluso en la gente de iglesia. Y entonces dice esto, digo para que uno vea. Es un pecado tan nefando, tan horrible, que los demonios tientan a hacerlo. Pero en el momento en que se comete, apartan su vista porque es contra natura. Y como el demonio, al final de cuentas, es un ser natural que mantiene su propia naturaleza, no quiere estar presente contra algo antinatural. Qué fuerte. Esto lo dice no el padre Javier, lo dice Santa Catalina de Siena, mística y doctora de la Iglesia, en el libro sobre el puente, un diálogo que tiene en sus obras completas. Ahora que menciona ese nombre, justamente hace unos, que será 20 minutos que hablé de las películas en el género de suspenso y terror que también están introduciendo esta agenda progre, incluso dentro de del mismo argumento de la iglesia. Recuerdo el nombre ya. La película se llama en español La Luz del Diablo y trata precisamente sobre una monja, una madre que ve errores en la forma en que los sacerdotes comienzan a exorcizar, porque ellos luchan contra el diablo y el argumento de la película, spoileo, pero bueno, la madre dice, lo están haciendo mal, porque hay que hablarle al poseído, la persona sigue ahí dentro, si le hablamos directamente a ella puede sacar al diablo. Y todos los demás, los sacerdotes decían, no, ¿cómo crees que el diablo va a liberar a una persona? Si la poseyó, es porque esa persona ya no tiene poder. Entonces hay que luchar contra el diablo, no hablarle a la persona. El punto es que al final, cuando ella demuestra que con su método puede hacer los exorcismos, un sacerdote habla en favor de ella, le perdonan todo e incluso la comienzan a introducir, a enseñar todo el tema de los exorcismos. Y cierra esta película con el argumento para debatir la idea de que las mujeres o las madres no pueden hacer exorcismos dentro de la Iglesia Católica, que fue precisamente Santa Catalina de Siena la primera mujer que realizó exitosamente un exorcismo. Entonces ahí la película como que plantea la idea de por qué la tradición dice una cosa cuando ya hay un antecedente de que es posible. Sí, está buenísima la objeción, la verdad que es buena. Conozco la historia de Santa Catalina, no fue la única. También creo que Santa Hildegarda de Bingen y alguna que otra santa tuvieron ese don, digamos, ¿no? A ver, creo que la respuesta va por dos posibles lados. El primero es, y para mí el que quizás fue la intención de la gente esta, es en tiempos del feminismo y todo como estamos viviendo hoy en día, y en tiempos en que incluso en la iglesia algunos quieren meter la ordenación sacerdotal de mujeres dentro de la iglesia, podría haber una especie de segunda intención en estas partes de esa película, diciendo que las mujeres también podemos, también somos posibles, también podemos ser sacerdotisas nosotros o exorcistas. Entonces, la primera cosa sería una respuesta más de tipo humana o política, de una agenda progre o profeminista, sea dentro de la iglesia o sea fuera de la iglesia. Las mujeres pueden ser también sacerdotisas o las mujeres también, en fin, bueno, pueden meterse dentro de estos ámbitos. La otra es a nivel teológico. La verdad, normalmente el exorcismo ha sido cuando se han puesto los grados de órdenes menores a lo largo de la liturgia en la iglesia. Hoy por hoy las órdenes menores son, o los ministerios como se llaman hoy en día, son los seminaristas que estudian para sacerdote, les dan el ministerio del lectorado para que puedan comenzar a leer las lecturas en la misa de modo oficial, después el del acolitado, después el diaconado, ella puede casar, puede bautizar, puede bendecir, puede predicar, y después finalmente el orden sagrado del sacerdocio. Antiguamente, antes del Concilio Vaticano II, estaban las llamadas órdenes menores, que tienen ya muchos siglos. Una de estas órdenes menores era el cargo o el orden menor, la orden menor del exorcistado, ser exorcista. No hacía falta ser sacerdote estrictamente hablando para ser exorcista. Aunque la potestad de régimen, de regir, siempre terminaba recayendo en el obispo. El obispo es el que tiene la potestad de él propia de exorcizar, ¿no? Aunque después la delega a un sacerdote, ¿no? O después la delega quizás a un diácono, pongámosle. Yo no sabría responder cómo se da esto en una mujer, en el caso de Santa Catalina de Siena o una otra santa o mística.
podría llegar a arriesgar una respuesta sencilla. Bueno, es muy sencillo. Quien tiene la potestad última es el que aplica las leyes. Al final de cuentas, Dios mismo es el que es omnipotente, tiene todo el poder, por lo tanto también puede dar él en un momento determinado la potestad a una mujer para que exorcice. Y punto. Lo habitual, lo ordinario, es que sea el obispo que delegue en un sacerdote normalmente para que pueda dar para que pueda hacer el ritual del exorcismo de una persona, un exorcismo personal, digamos. ¿Algo más que quieras preguntar, Vania, No, de hecho, para poder liberar al padre? sí, de hecho yo estoy satisfecha. De hecho, ha sido una muy buena transmisión. Me alegro un montón que hayamos podido hablar con el padre Darren también. Yo de hecho sí quiero, quiero hacer una última pregunta, digamos. No pregunta, sino un último comentario, ¿no? Em, Porque lo que ha pasado en esa época ha sido una necesidad. O sea, si el demonio está presente y no hay nadie que pueda sacarlo, tienes que hacerlo tú. O sea, tiene que hacerlo la persona más cercana. Es como cuando se hacían bautizos a último minuto en nombre de Cristo. O sea, son situaciones extremas, ¿no? Hay varias situaciones extremas. Hay una persona, yo le mando un saludo a Fernando, que me manda saludos también, pero lo que él, por ejemplo, está en este limbo, ¿no? Ser protestante o ser católico. Y hay muchas personas que están en ese limbo. Y dice, padre, ¿qué opina de las confundidas que son parte católicas por el derecho a decidir, ¿no? Esa misma chica le preguntó al Papa por qué las mujeres no pueden ser sacerdotes. Y ahí al Papa lo iluminó Dios, porque contestó, pero tajante, ¿no? ¿Qué opino de las católicas por el derecho a decidir? Que Sí, ni de son los católicos. No, que ni son católicas ni tampoco tienen ningún derecho a decidir sobre esas cosas. Uno tiene derecho a decidir sobre uno mismo, o sea, sobre las cosas, si quiero comer ahora un asado o me como un chile picante, pero sobre mis propios gustos personales. Yo no decido sobre la vida de otro. Entonces, las católicas, por eso a decidir, ni son católicas, porque en realidad no siguen la doctrina de la Iglesia Católica, ni pueden decidir sobre esos temas. Por ejemplo, si mato o no mato a mi hijo. Es una estupidez el título ya, ¿no? ¿Alguna vez a una persona, perdón que prolongue esto, pero me parece súper... Perdón, estoy muy feliz. Acabo de ver, a mis 33 años estoy llevando sus cursos de catequesis para bárbaros. Soy un ex protestante converso al católico. ¡Qué emoción! Bienvenido, no sabía, Fernando. Prometo que esto es lo último, padre. No, tranquilo. Una persona afín a esto de los católicos por el derecho a decidir, un argumento que alguna vez me dio. De hecho, se lo pregunté a otro sacerdote y en su momento dijo que iba a consultarlo con compañeros porque era complejo. Esa fue su respuesta. No estoy juzgando, simplemente cuento. Estos católicos por el derecho a decidir me decían, es que incluso en la Biblia Dios provoca aborto, ¿no? Y está permitido. Y yo, a ver, ¿cómo está eso? Me decía, sí, me parece, corríjame si estoy mal, que se llama la ley de los celos, en donde cuando se sospechaba que una mujer había sido infiel a su marido, podía llevarlo ante el sacerdote del pueblo y el sacerdote tomaba agua del suelo, se la hacía beber y el pasaje me parece, repito, corríjanme si estoy mal, estoy contando lo que me dijo esta persona. El pasaje dice, si has sido infiel, que se te pudra el muslo y se malogre, me parece que dice el producto o algo por el estilo. Y si no, pues no te va a pasar nada. Es como que el argumento en donde dicen, bueno, pues ahí está bíblicamente como Dios incluso, si ella fuese infiel o fue infiel, pues le pone como pena que se malogre algo y que se le pudra el muslo, que se interpreta como que tenga un aborto. Bueno, qué buena, la verdad que señor. Eso está en Números 5, 11 a 31. Bueno, ok, ¿sabes qué pasa, Giancarlo? Sí, lo que sucede es que nosotros somos católicos, no somos protestantes. Sí. Entonces, la primera cosa que hay que decir es, como yo te ataco y te respondo así, bueno, es verdad, tenés razón. Entonces, con el mismo criterio, saco un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles y te digo que Jesús tuvo por lo menos 500 hermanos. ¿Por qué? Porque en el Sermón de la Ascensión, antes de subir a los cielos, dice que Jesús estaba subiendo a los cielos y fue visto por 500 hermanos a la vez. Por lo tanto, nuestro Señor Jesucristo tuvo quizás a su madre, la Virgen María, que fue virgen quizás, dicen algunos, antes del parto, pero después ya no. Y tuvo 500 hermanos. Entonces,
este es el tema con el mundo protestante. Es que cuando se rompió a partir de Lutero la unión con la Iglesia Católica y se dejó de lado la tradición, que es la fuente inicial de la Escritura. La tradición es la enseñanza oral de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, que muere con el último apóstol. Por eso San Juan Evangelista dice al final de su evangelio, hay muchas otras cosas que Jesús dijo e hizo, que no cabrían todos los libros del mundo para poder contenerlas. Eso se llama la tradición de la Iglesia. Por lo tanto, los pasajes de la Escritura se interpretan siempre in medio ecclesiae, en medio de la Iglesia. No que yo me tengo que ir a un templo para rezar la Biblia, para leer la Biblia, no necesariamente, ¿no? Pero significa que yo tengo que leerlos a la luz de cómo lo leyó siempre la Iglesia. Por lo tanto, ese pasaje, como 1000 otros que hay en la Biblia, cuando yo tengo que analizarlos y tengo que decir, bueno, a ver, me parece que sí, que el aborto habría estado autorizado porque en el libro de los números dice que entonces se te pudra el número, o el muslo, en fin. Búscame un padre de la iglesia, nada más que me diga que la iglesia con ese pasaje, ese versículo, apoyaba el aborto. Búscame un santo, un doctor de la iglesia que diga eso, un papa que diga eso. La tradición de la iglesia en 2000 años es constante, ¿no? Y siempre se ha planteado que el aborto en todos sus ámbitos, con todas sus finalidades y con el modo que se haga, siempre es un pecado nefando. Porque es la muerte, la condena a muerte de alguien inocente que no tiene cómo defenderse. Entonces, los que argumentan con la Biblia ese tipo de cosas son los mismos que argumentan con la Biblia 2000 disparates más. Por eso, para evitar caer en la casuística, es importante saber que la Biblia, la Sagrada Escritura, siempre se interpreta, como San Pedro dice en su primera carta, no de modo privado, sino de modo público. San Pedro dice en su primera carta, ninguna profecía es de interpretación privada. Esa parte, ¿qué hacen? ¿Qué hacen con esa parte los protestantes? ¿Dónde la meten? ¿Arrancan la página? ¿Qué hacen con eso? Bueno, si ya se comen como 8 libros de la Biblia para sus 7. Biblias. Tienen Biblia, sepan que un hermano protestante nos está mirando, tienen una Biblia mutilada. Mutilada, exacto. Mutilada. Esa es la palabra, mutilada. Bien, gracias, padre. Ya no Muchas quitamos gracias, más el padre, por su tiempo. tiempo, de verdad. Gracias por la invitación, Fue un gran vivo, gracias. O sea, este vivo literalmente es gracias a usted. O sea, si usted no hace ese tweet, Vania no ve el link, No, perdón. yo no veo la Dale película. el crédito necesario a mi mamá. Si él no bien. hace ese tweet, mi mamá no me lo manda a mí. Está muy bien. El padre ya tuiteó, o sea, lo tuiteó, tenía un like y era el de mi mamá. Bien. Entonces, Bueno, los que no vieron la película Nefarious, ahora sepan que está disponible, creo que en Gloria TV, dando vuelta por Está ahí, en incluso Gloria TV, subtitulada en español y todo. Y es más, y por lo que yo entendí del padre, del sacerdote que estaba antes, hasta están contentos ellos que se vea de modo público en internet, porque no va a llegar a todos los países, así que se vea, digamos, ¿no? o sea, Sí, sí, tal es una cual. desgracia que películas que no merecen recaudar lo que esta película está recaudando tengan un nivel de recaudación, bueno, exorbitante, miles de millones de dólares, Sí. y bueno, una película que merece que mucha gente la vea, bueno, pues esté teniendo un fracaso económicamente hablando, porque es un éxito en términos culturales y de mensaje, ¿no? Así que gracias, padre, por aceptar la invitación, gracias por su tiempo, por su hora y 10 minutos de transmisión. A la gente que nos estuvo viendo, los invitamos a suscribirse a nuestros respectivos canales de YouTube del padre Javier Olivera Rabás y en sus redes sociales de Que No Te La Cuenten. También No te la pueden cuenten. ahí adquirir sus libros en donde, bueno, pues si si esta charla les pareció interesante, pues con sus libros, con sus obras puede ser aún mejor y más completo, ¿no? Y por supuesto el canal de mi querida Vania Tais. Un gusto enorme y placer que me acompañes acá. No, yo encantada. Son temas que a mí siempre me han gustado mucho. Si quieren, yo todos los días transmito en Radio Santa Rosa, la primera radio católica del Perú, a las 7 de la noche, así que cualquier cosa ahí, a pesar de todo, ahí estoy diciendo cosas que a algunas personas les molesta, pero ese no es mi problema. Si les molesta la verdad, yo siempre digo que la verdad nos hará libres. Di que eres inconsciente nada más. Sí, díscola, absolutamente díscola. Lo que pasa es que yo lo que dije en mi programa antepasado, ¿no? O sea, cuando la gente calla, las piedras hablan, así funciona, así es la verdad.
Y si tú la tienes de tu lado, no tienes nada que temer. Si Deus pro nobis, quis contra nos, sabe Christus Rex. Mira, una frase muy linda que vos también, Santa Teresa de Ávila, que siempre más vale la verdad en soledad que el error en compañía. Exactamente, exactamente. Genial. Así que, Así que bueno, nada, gente, esperamos tenerlo de nuevo, padre, de verdad. Cuando quieran. Muchas cuando gracias. Y gracias a Giancarlo por poner su canal, pues, para estos propósitos. y Para estos gracias ahí propósitos desde del la año. distancia al padre Darrin por habernos dado el tiempo de acompañarnos. Sí, A la gente que no lo vio, esto se va a quedar guardado. También se va a republicar en Instagram con Reels y demás. Y el padre Darrin, importante para los que llegaron tarde, después, véanlo después, porque fue el asesor teológico de la película de Nefarious y aparte es parte del elenco, es uno de los oficiales de la cárcel, así que pueden verla, pueden sumarse a nuestras redes y pueden ahí buscar links y encontrarlos para poder ver la película y entender todo el contexto de esta transmisión. Así que bueno, gente, gracias, Vania querida, gracias y padre, un placer y honor un placer. ya está. Y le comparto el contacto del padre Darrin para lo que necesite. Excelente, muchas gracias. Dios les bendiga mucho. Adiós. Buen día. Gracias. Hasta luego. Bendiciones.